solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Con la solemnidad de Pentecostés culminó el tiempo pascual. A este periodo se le llama ahora tiempo ordinario. Ordinario porque trata de la vida ordinaria de Jesús. Este tiempo ordinario comenzó el domingo después del bautismo del Señor, que celebramos en el mes de enero. Comenzó la semana primera, semana segunda y así sucesivamente. Fue interrumpido por el tiempo de Cuaresma. Luego vino la Semana Santa, luego el tiempo pascual. Pero culminado el tiempo pascual, retomamos de nuevo el tiempo ordinario. Por eso hoy estamos en la 11ª semana del tiempo ordinario. Y para este domingo, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, de los versículos del 26 al 34. Veamos los primeros versículos. Dice Jesús: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la siega. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Comienza el Evangelio hablando del reino de Dios. Ahora bien, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la construcción de una sociedad nueva, donde todos los integrantes crezcan en la plenitud y en la madurez, donde el objetivo primordial sea el compartir y no el acaparar, donde todos tengamos la capacidad de servir y no de ser servidos, donde no busquemos nuestro propio interés, sino el interés de la comunidad, donde impere la paz, donde impere la justicia y donde impere el amor. Cristo vino a dar la vida, tratando de predicar y de anunciar el reino de Dios. Ahora, para Cristo hablar del reino de Dios, Cristo no usa un lenguaje difícil. Cristo no usa un lenguaje tomado de la vida religiosa o de la vida sagrada. Cristo usa un lenguaje muy popular, muy sencillo, tal cual como lo vemos en el Evangelio de hoy, que toma ejemplos de la vida cotidiana. En el caso concreto de hoy, ejemplo de la vida agrícola. Cristo dice que el reino de Dios es semejante a una semilla que cae en tierra. Y es tal la fuerza de la semilla que por sí misma madura y crece. Ahora bien, esa semilla es la palabra de Dios, es su mensaje. Y la tierra seríamos todas aquellas personas que estamos en la condición y en la capacidad de acoger su palabra. De modo que la semilla sería la palabra de Jesús y la tierra seríamos cada uno de nosotros. Y así como la semilla por sí sola crece sin que nadie sepa cómo, de igual forma la palabra de Dios que penetra en nuestros corazones va entrando y va creciendo sin que nosotros tampoco caigamos en cuenta. Y nadie puede detener ese crecimiento por la misma fuerza, por la misma vitalidad que tiene la semilla, es decir, que tiene la palabra de Dios en nosotros. A lo mejor no nos damos cuenta, a lo mejor no lo vemos. Por ejemplo, en el caso de muchos hijos quienes recriminan a las madres diciéndole: mamá, ¿de qué te sirve ir a la iglesia si siempre vives con ese genio, siempre vives con ese carácter? Ellos le critican a la madre porque la madre se la pasa metida en la iglesia toda la semana y ellos no ven ningún cambio. Pues resulta que sí, esa palabra de Dios va penetrando en el corazón de cada madre y va creciendo sin que ella se dé cuenta, mucho menos los hijos. Pero cuando esos hijos crecen y tienen algún problema de cualquier índole, bien sea en la universidad, bien sea con la esposa o bien sea en el trabajo, ¿a quiénes acuden? A la madre. ¿Y para qué acuden a la madre? Para que rece. Porque ellos saben que su madre tiene una fe profunda. Y esa fe profunda, ¿dónde comenzó? Con esa gotica que fue cayendo domingo tras domingo mientras esa madre escuchaba la voz de Dios. Por eso el hijo acude a la madre, no para que hable con el jefe de la empresa, no para que hable con el rector de la universidad, ni para que hable con su esposa, para que hable con Dios. Y cuando esa madre te dice: no te preocupes, hijo, que todo va a estar bien, es porque tiene la seguridad, tiene la confianza de que Dios va a responder a su petición. Por eso no juzgue ni critique a su madre, porque ella es la tierra fecunda donde se está sembrando esa palabra de Dios. Esa semilla, sin la tierra,
es estéril, y esa tierra sin la semilla es infecunda. De igual forma nosotros sin la palabra de Dios no seríamos nadie. Continúa el Evangelio diciéndonos que cuando llegue la cosecha será una gran fiesta. Toda la familia, y por cierto eran numerosas, más los amigos, los vecinos, todos se alegran. Es más, era la fiesta más importante del año, la fiesta de las cosechas. Tanto es así que en el Salmo 126 se habla, que dice: al ir iban llorando, llevando la semilla, pero al regresar vienen cantando, trayendo las gavillas. Una fiesta de alegría, una fiesta de gozo. Es la alegría y el gozo que Cristo quiere que exista en cada una de nuestras familias, cuando veamos los frutos que puede dar esa palabra de Dios que se ha sembrado en nuestros corazones. Pasemos ahora a los siguientes versículos. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Jesús sabía que el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento había comparado el reino de Dios con un árbol de cedro, frondoso, espectacular, grandioso, en la cima de una montaña, de modo que llamaba la atención. De esa forma, el profeta Ezequiel, que lo podemos encontrar en el capítulo 17, hablaba del reino de Dios. Pues cuando Cristo dice: ¿con qué compararemos? ¿Con qué parábola les explicaremos lo que es el reino de Dios? Ellos esperan algo más extraordinario de lo que había explicado Ezequiel. Y resulta que es todo lo contrario. Cristo agarra un elemento muy simple y dice: lo compararemos con un grano de mostaza, es decir, una de las semillas más pequeñas. Y dice que cuando se siembra, esa semilla comienza a crecer y llega a ser uno de los árboles más grandes. Cuando habla de los árboles más grandes, aquí podemos utilizar nuestro lenguaje popular diciendo que ahí fue un poquito como la picardía de Jesús, queriéndonos decir, y las expectativas de la gente, creando una expectativa, tal vez como uno de los árboles más grandes ¿de qué? Y Cristo agrega: uno de los árboles más grandes del huerto, del jardín de tu casa, de las hortalizas. ¿Y qué tan grande puede ser un árbol del jardín de la casa? ¿Qué tan grande puede ser un árbol de hortalizas? Por ejemplo, el árbol de mostaza, que lo más alto que son 1,5 metros, 2 metros. Algunos casos a la ribera del mar de Galilea, algunos casos se consiguen árboles de mostaza de 3 metros. Pero ¿qué es un árbol de 3 metros comparado con un árbol de cedro? Nada. Cristo no viene a decirnos que el reino de Dios es algo grandioso, espectacular, porque hay gente que espera un acontecimiento extraordinario. Dice: no, el reino de Dios es algo modesto, es algo sencillo, que pasa hasta desapercibido. Es decir, no es nada triunfalista, no es nada espectacular, sino más bien es una realidad modesta. Con esto Cristo nos quiere decir que el reino de Dios ya está, ya existe dentro de nosotros, que no necesitamos un acontecimiento sobrenatural o algo espectacular, no, ya está. Que el reino de Dios se construye con las pequeñas cosas de cada día, con los gestos cotidianos que podamos hacer. Por ejemplo, tu oración personal, darle gracias a Dios por los alimentos que llevas a tu casa, el ser buen amigo, el tenderle la mano al que necesita, el dar una sonrisa, el ser buen vecino. Con esas pequeñas cosas se construye el reino de Dios. El mundo no se transforma con grandes acontecimientos extraordinarios. El mundo se transforma con los pequeños gestos que nosotros podamos realizar. Concluye el Evangelio diciendo: y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. No se trata de capacidad intelectual, se trata de acogida en el corazón del ser humano. Espero que la semilla, es decir, que la palabra de Dios caiga en tu tierra, es decir, en tu vida, en tu corazón, para que veas las cosas maravillosas y extraordinarias que Dios va a hacer en tu vida. Que el Señor te bendiga y que tengas una feliz semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la palabra de Dios.